Hola de nuevo, seguidores y clientes, aquí estamos con un nuevo vídeo de YouTube. No olvidéis de apuntaros a nuestra gestoría Terol, contratar con nosotros si sois empresarios autónomos, algún colectivo, alguna asociación o tenéis administración de finca o huerta para administrar. Contar con la gestión de Terol con descuentos y regalos por cliente fijo durante un año desde 60 euros. Gestoría Terol 646-021-399, lunes a viernes, horario de oficina. Pedís siempre citas, y cita no atendemos. A nuestros WhatsApp 646-021-399 y 617-739-933. 646-021-399 y 617-739-933. 646-021-399 nuestros WhatsApp. Pedís siempre citas, sin cita no atendemos. Para laboral, fiscal, contable, nómina, renta, IVA, gestión de comercio exterior y traducciones de idiomas por escrito de inglés, francés, alemán, italiano, valenciano y español. Uno de los cambios más... ahora vamos a empezar a hablar sobre... Os voy a explicar los planes de pensiones de empleo para autónomos, las más deducciones para IRPF y una sombra sobre el futuro de las pensiones. Os voy a hablar de lo siguiente. Uno de los cambios más importantes que se han puesto en marcha desde el pasado 2 de julio son los planes de pensiones para empresas. Gracias a ellos se mejora la capacidad para deducirse fiscalmente tanto de la empresa como del empleado. Pero, ¿qué ocurre en el caso de los autónomos? Lo cierto es que con la aprobación de los planes de pensiones de empleo, los podrán suscribir las asociaciones de trabajadores autónomos, colegios profesionales y mutualidades vinculadas al propio colectivo. De esta manera, estos planes de pensiones, que eran solo accesibles para grandes empresas y pymes, se democratizan para que cualquiera que esté asociado o no a una de estas asociaciones de autónomos se puedan sumar al plan. ¿Cuál es la gracia del asunto? Pues que un autónomo que suscribe uno de estos planes podrá deducir una mayor cantidad que si suscribe un plan individual. Y justo se ponen en marcha cuando los autónomos tienen menos capacidad de ahorro individual. Es una herramienta que está más pensada para las empresas y los trabajadores por cuenta ajena, ya que supone un incentivo fiscal en ambos casos que puede ayudar a ofrecer remuneraciones más atractivas sin que se suponga un aumento equivalente en los costes laborales. A la vez debería crear una cultura del ahorro para el futuro muy escasa en nuestro país comparando con el resto de Europa. En el caso de los trabajadores autónomos, podrán adherirse a los planes sectoriales que deseen, promovidos por los diferentes gremios profesionales indistintamente, para comenzar a beneficiarse de las ventajas en términos de reducción de costes respecto al sistema individual, y las empresas deberán negociar a través de los convenios sectoriales la inclusión de estos planes de pensiones de empleo. Serán las asociaciones de autónomos, alguna ya tiene el plan en marcha, los colegios profesionales o las mutualidades las que promuevan estos planes. Sin embargo, para adherirse a ellos no sería necesario pertenecer a una de estas asociaciones de autónomos. Por ejemplo, el límite establecido de la cantidad a deducir para un autónomo será de 4.500 euros, lejos de los 10.000 entre aportaciones propias y la empresa que tiene un trabajador por cuenta ajena. Y sin embargo, una cantidad mucho más atractiva a efectos fiscales que los 1.500 que se puede deducir en un plan individual. Dicha cantidad afectaría al IRPF, ya que es fiscalmente deducible, pero no así al cálculo de los rendimientos netos, según los cuales se cotizará a partir de 2023, ya que no es un gasto propiamente dicho de nuestra actividad económica, sino una herramienta que facilita el ahorro para el futuro. Y aquí llegamos al punto clave para mí, justo cuando los autónomos van a tener menos margen para el ahorro privado, al tener que asumir una cuota según sus ingresos netos. Se pone en marcha esta herramienta. Sería un buen complemento ahora que se puede elegir base para aquellos que optan por dividir sus ahorros, una parte cotizada a la seguridad social por la base mínima y otra como ahorro personal en un plan de pensiones de ahorro individual o cualquier otra herramienta. ¿Qué pensión cobraré cuando me jubile? Pues ahora os lo explico. Ahora, estos autónomos, al pagar el próximo año más posiblemente en sus cuotas a la seguridad social, tendrán menos capacidad para aportar a estos planes colectivos de pensiones. Además, queda la duda de si al universalizarse este tipo de planes, en caso de conseguirlo, sería una puerta abierta en el futuro para un recorte en el sistema de pensiones, sea por la vía de más años en el periodo de cálculo para la pensión o por una moderación en su revalorización. Y precisamente por este miedo o sospecha es por lo que una buena parte del colectivo ve con recelo la cotización por ingresos reales, puesto que no tienen nada claro que, llegado el momento de su jubilación, las promesas se hagan realidad. No sea la primera vez que ocurre con el colectivo, que sabe bien que una cosa es generar un derecho y otra llegar a beneficiarse del mismo. Seguimos.
Una pequeña mejora que será importante para ver la cuota que finalmente tenemos que pagar como autónomos a la seguridad social. La cotización por ingresos reales viene con otras mejoras. Aumenta el 7% los gastos de difícil justificación. La cotización por ingresos reales viene con otras mejoras. Aumenta el 7% los gastos de difícil justificación. No se trata solo de cotizar según los ingresos reales o los ingresos netos, sino de ajustar lo más posible la cotización a la realidad financiera de cada autónomo. Por eso, una de las mejoras previstas según The Objective es un aumento hasta el 7% de los gastos de difícil justificación para los autónomos que están en estimación directa. Se trata de una subida de 2 puntos, puesto que actualmente el porcentaje que se puede aplicar es del 5% y se trata de un tipo que se aplica sobre el beneficio de la actividad. Se sumarán al resto de gastos que tenemos ya justificados y afectos a la actividad económica. Por lo tanto, lo que la agencia tributaria considera ganancias netas, que al final es la magnitud según la cual se va a cotizar, es menor. ¿Quién puede aplicarse los gastos de difícil justificación? Como hemos indicado, son los autónomos que tributan por estimación directa simplificada pueden aplicarse este 7%. Los autónomos que tributan por módulos no tienen esta opción. No hay que tener en cuenta que estos autónomos no están obligados a llevar una contabilidad tan exhaustiva como los primeros. No sabemos si también va a subir el límite de 2.000 euros de tope máximo que se podría aplicar. Habrá que esperar al día 26 que se presenta el proyecto para ver si se aclara este punto. Pero posiblemente hasta finales de año son detalles que acaban de perfilar. Lo mismo ocurre con los autónomos societarios que podrán aplicar un 3%. Hay otros aspectos que también van a mejorar, como la reducción de cuotas para los autónomos que inician un negocio o cómo se puede aplicar el cese de actividad. Este último aspecto se valora que en determinadas condiciones se puede cobrar sin necesidad de cerrar el negocio o cesar la actividad. El modelo sería para circunstancias excepcionales, como ha ocurrido en la crisis del coronavirus, donde había autónomos con todos sus empleados en ERTE o en el cese por fuerza mayor. En todo caso, este aspecto suele ser muy controvertido porque sobre el papel parece sencillo, pero luego se acaba por denegar muchas solicitudes. Seguimos. Estas son las prestaciones que mejoran los autónomos al cotizar por ingresos reales. La cotización del autónomo no es un impuesto. La seguridad social que pagan también lo hacen los contratados por cuenta ajena. Asegura una serie de coberturas ante situaciones sobrevenidas que necesitan de protección social. Por eso vamos a ver cuáles son las prestaciones que mejorarán los autónomos al cotizar por ingresos reales. Las pensiones de los autónomos y su brecha con los trabajadores por cuenta ajena. Empezamos por las pensiones. Cotizar por la base mínima significa que muchos autónomos, cuando les llega la edad de jubilación, tienen la pensión mínima. Es más, en algunos casos les tienen que aplicar el complemento a mínimos, una aportación que hace la seguridad social para que lleguen a cobrar esa pensión mínima que ni siquiera les da derecho a las cotizaciones realizadas. Y esto provoca además una gran brecha entre autónomos y trabajadores por cuenta ajena, puesto que estos segundos cotizan en función de sus salarios brutos. Una parte la paga el asalariado y la parte más importante la empresa para que la trabaje. Y esta brecha se quiere ir cerrando poco a poco con el nuevo sistema de cotización. Tan bajas eran las pensiones que muchos autónomos se veían obligados a prolongar su vida laboral varios años después de llegada a la jubilación. La jubilación activa era el camino elegido por gran parte del colectivo. Claro que muchos contrataban por su cuenta sus planes de pensiones privados para no tener todos los huevos en la misma cesta. Ahora ven más complicado seguir esta vía, a pesar de que muchos no tienen nada claro que la seguridad social, llegado el momento de su jubilación, puede hacerse cargo de su pensión o no haya una rebaja de la misma de aquí a 20 años. Las prestaciones por incapacidad temporal. Otro de los grandes mitos en el colectivo es que los autónomos nunca se ponen enfermos. Hasta hace bien poco ni siquiera estaban obligados a cotizar por incapacidad temporal, por lo que estar enfermos sin posibilidad de trabajar implicaba que no tenían ingresos y muchos de ellos no podían permitirse simplemente dejar de trabajar. El problema no era tanto 3 días de gripe que no quedamos en casa, que no va a suponer un cambio, es una enfermedad común y profesional o un accidente laboral que nos incapacite durante varios meses. Es aquí donde ahora los autónomos tendrán más protección. No es el primer caso de autónomos que han sufrido lesiones irreversibles por tener que incorporarse antes de finalizar de todo su recuperación de una lesión o un accidente laboral. Y todo porque la cantidad de dinero que cobraban estando de baja apenas les daba para pagar la propia cuota de autónomos. Las circunstancias de fuerza mayor. Nunca va a ocurrir o puede que sea muy remota la posibilidad de tirar de este tipo de prestaciones extraordinarias. Pero después de una pandemia, ver cómo un volcán paraliza la actividad económica de una isla, todo el mundo hay que contemplar esta posibilidad. Y en estos momentos es cuando todo el mundo quiere ver cómo su prestación les da lo suficiente para poder hacer frente a sus obligaciones financieras. Por lo contrario, significa tirar de ahorros y no todo el mundo tiene la precisión necesaria como para guardar una parte de sus beneficios para este tipo de contingencias.
El efecto inesperado de la reforma laboral aumenta el porcentaje de los contratos a tiempo parcial. La reforma laboral ha cambiado de forma radical la tipología de los contratos que se están registrando en el SEPE. Sí es conocido el aumento exponencial de los contratos indefinidos. También se han observado algunos efectos inesperados de la reforma laboral, puesto que aumenta el porcentaje de contratos a tiempo parcial. Es una tendencia que ya se había observando en meses anteriores, pero también es cierto que el mercado estaba en parte distorsionado porque un gran porcentaje estaban ligados a la hostelería y cuando no están en temporada alta demandan menos personal o se reduce el tiempo de jornadas. La realidad es que un contexto de aumento general del número de contratos registrados, mientras que los contratos a tiempo completo aumentan levemente el 1,75% según datos del INE, los que tienen jornada parcial suben un 7,5%. ¿Por qué preferimos un contrato indefinido a tiempo parcial? Y todo el sentido por diferentes motivos, empezando porque muchos empresarios siguen pensando que un contrato indefinido les obliga a pagar una indemnización al trabajador para despedir. Y si en lugar de tener una jornada completa están con jornada parcial, esta indemnización será proporcionalmente menor. Más importante todavía son las posibilidades de que nos ofrecen las horas complementarias en este tipo de contratos. Este es el punto clave, a mi modo de ver, para flexibilizar una jornada, que no todos los meses tendrán la misma necesidad según el sector. Incluso puede que no todos los días de la semana lo tengan. Un empleado contratado a tiempo parcial puede hacer más horas de las acordadas inicialmente, siempre que se pacte previamente un número de horas complementarias para hacer frente a picos de producción de la empresa. Y estas horas complementarias no se pagan como horas extras, no suelen tener un plus. Por lo tanto, tenemos empleados que tienen una jornada de 30 horas semanales, por ejemplo, pero que pueden trabajar 39 horas cada semana cuando lo necesitemos por circunstancias de la producción. La limitación que tienen estas horas complementarias es que no se pueden superar el 30% de la jornada laboral. No hay límite de horas anuales, algo que no ocurre con las horas extras. Por último, las horas complementarias pueden ser pactadas o voluntarias. En el primer caso, tenemos que tener reflejado en un anexo al contrato las condiciones del pacto, por ejemplo, con cuánto tiempo se dará el preaviso al trabajador. El contrato a tiempo parcial es más flexible para la empresa. Para muchas empresas se convierte en una muy buena solución para mantener personal que ha llegado al momento de picos de trabajo, se aumente la jornada de forma que pasan de hecho a ser prácticamente una jornada completa. Además, el coste de estas horas por la empresa es de una hora de trabajo ordinaria. Si además se han pactado las horas complementarias, sabemos que tenemos disponibles a los empleados sin demasiados trámites. ¿Dónde está el inconveniente? Es más difícil que un trabajador con jornada a tiempo parcial renuncie en el momento en que se le ofrece la oportunidad en otra empresa de un contrato a tiempo completo. Por último, es posible que si la mayor parte de nuestros empleados son a tiempo parcial, tengamos que ser más estrictos con el registro de la jornada, para que ante una posible inspección de trabajo lo tengamos todo en regla. No olvidéis de contar con la Gestoría Terol al 646-021-399 de lunes a viernes, hoy a oficina, pedís siempre citas, sin cita no atendemos a nuestro WhatsApp. Si sois empresarios o autónomos o algún colectivo o asociación o tenéis finca o huerta para administrar, no olvidéis de contar con la Gestoría Terol al 646-021-399 o 617-739-933. 646-021-399, 617-739-933, 646-021-399, de lunes a viernes a la oficina. Podéis contratar con nosotros por un año o más si sois empresarios o autónomos, con descuentos y regalos por cliente fijo durante un año o más. Si queréis que vuestro negocio o empresa mejore, no olvidéis de contar con la Gestoría Terol. Hasta pronto, os espero.